Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Kerem Bürsin rompe el silencio al iniciar terapia. Estoy enfrentándome al hombre que fui con Hande. Kerem Bürsin ha tomado una decisión que ha dejado a todos sus seguidores entre la sorpresa, la admiración y el desconcierto. El actor, conocido por su carisma y su aparente fortaleza emocional, ha confesado que ha comenzado un proceso de apoyo psicológico. Y no es solo una consulta esporádica. Según fuentes cercanas, se trata de un acompañamiento constante, profundo, motivado por algo más que estrés laboral o agotamiento físico. Todo apunta a que su pasado con Hande Erçel ha dejado heridas que aún no terminan de sanar. La noticia comenzó a circular cuando Kerem fue visto saliendo de una conocida clínica psicológica en Estambul. Aunque al principio intentó mantenerlo en privado, no tardó en confirmar los rumores durante una entrevista para una plataforma de streaming. No estoy en mi mejor momento. Estoy intentando mirarme al espejo y no huir. Estoy enfrentándome al hombre que fui, especialmente con ella. Las palabras fueron contundentes y no dejaron espacio para especulaciones. Aunque no nombró directamente a Hande Erçel, era evidente a quién se refería. La pareja, que vivió una de las historias de amor más seguidas del espectáculo turco, terminó su relación en medio de silencios incómodos y miradas evitadas en eventos públicos. Desde entonces, sus caminos profesionales se han cruzado ocasionalmente, pero el vínculo personal parecía haberse roto sin posibilidad de retorno. Me cansé de fingir que todo está bien. Hay noches en que no puedo dormir. Hay recuerdos que todavía me golpean sin avisar. Y lo peor de todo es no haberme dado cuenta antes del daño que también causé, confesó Kerem, con una vulnerabilidad que raras veces muestra frente a las cámaras. Los fans, que aún guardan la esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande, se han dividido. Algunos ven este paso como una señal de madurez y un posible puente hacia un nuevo comienzo. Otros, en cambio, creen que este proceso es más personal que sentimental y que el actor busca paz consigo mismo más allá de cualquier relación pasada. Hande, por su parte, no ha hecho comentarios directos sobre la situación, pero en una reciente aparición pública, cuando fue consultada por un periodista sobre las declaraciones de Kerem, solo respondió: "Todos enfrentamos nuestros fantasmas a su manera. Le deseo luz en su proceso". Fue una frase breve, pero cargada de significado. No hubo rencor. No hubo ironía. Solo una calma que contrastaba con el torbellino emocional en el que Kerem parece estar inmerso. El impacto de sus palabras no tardó en sentirse. Redes sociales, foros de fans y medios digitales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo, teorías sobre un posible reencuentro y análisis detallados de cada gesto, cada palabra. Pero lo que más sorprendió fue la nueva actitud de Kerem. Ya no era el actor que evitaba hablar del pasado o que esquivaba preguntas incómodas. Ahora se mostraba abierto, casi transparente, como si su paso por la terapia le estuviera devolviendo una parte de sí mismo que había olvidado. No sé si alguna vez volveré a ser la persona que fui antes de enamorarme de ella, pero sí sé que no quiero repetir los errores que cometí, dijo en una entrevista posterior, esta vez más relajado. Con una expresión serena pero firme. Lo más difícil no fue aceptar que la relación terminó. Lo más difícil fue aceptar que yo también fallé. Que no supe cuidar lo que teníamos. Que dejé que el orgullo hablara más fuerte que el amor. Las declaraciones causaron un pequeño terremoto emocional entre los seguidores de ambos. Muchos comenzaron a recordar momentos del pasado, entrevistas antiguas donde Kerem hablaba con una sonrisa tímida sobre cómo Hande lo hacía reír hasta en los días más grises, o aquellas imágenes filtradas de viajes juntos, donde parecía que el mundo entero desaparecía cuando se miraban. Pero ahora, en este nuevo capítulo, Kerem no busca el aplauso fácil. No busca redención pública. Está en una búsqueda más íntima, más dolorosa, más necesaria. En una sesión en vivo para una fundación sobre salud mental, confesó que había tenido que enfrentarse a preguntas que había evitado durante años.
¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué no la escuchaste cuando más lo necesitaba? ¿Qué miedo estabas escondiendo detrás de esa sonrisa segura? Compartió. Y a veces, las respuestas duelen más que los recuerdos. Entre los testimonios más conmovedores está el de un terapeuta de la clínica, que sin revelar detalles personales, afirmó, Kerem está siendo valiente. No por hablar en público, sino por lo que hace cuando nadie lo ve. Por sentarse, semana tras semana, y enfrentarse a sí mismo sin filtros. Mientras tanto, Ande continúa con su agenda profesional. Proyectos nuevos, campañas de moda, eventos, pero quienes la conocen de cerca aseguran que algo en su mirada cambió desde las últimas declaraciones de Kerem. Ella no lo ha dicho en voz alta, pero lo escucha. Y lo siente. A su manera, comentó un estilista del último rodaje en el que participó la actriz. De hecho, en una reciente historia de Instagram, Ande compartió una imagen de un libro abierto con una frase subrayada, a veces no volvemos para quedarnos. Volvemos para comprender por qué nos fuimos. La frase, sin más contexto, fue interpretada por muchos como una posible señal, una reflexión directa o quizás una respuesta silenciosa al proceso que está viviendo Kerem. Los rumores no se detienen. Algunos medios aseguran que ambos han coincidido recientemente en una reunión privada de amigos en común. Otros afirman que se han escrito mensajes, no con intención romántica, sino con una madurez nueva, sin reproches, solo desde la aceptación. Nada está confirmado, pero el silencio entre ellos ya no suena a resentimiento. Suena a respeto. En palabras del propio Kerem, no estoy esperando que ella vuelva. Estoy esperando volver yo. A mi esencia. A ese lugar donde pueda amar sin miedo, sin máscaras, sin heridas abiertas. Y con eso, dejó claro que su proceso no tiene un objetivo externo. Es un viaje hacia adentro. La historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tal vez nunca tenga un cierre definitivo. Tal vez no lo necesite. Porque más allá de una reconciliación o de una nueva etapa juntos, lo que ambos están mostrando ahora es que el amor, incluso cuando termina, puede transformarse en un camino de sanación, de crecimiento y de reencuentro con uno mismo. ¿Volverán a estar juntos? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura, están más cerca que nunca de sí mismos. Y a veces, eso es todo lo que realmente importa. Si este contenido te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que este nuevo Kerem podrá reencontrarse con Hande desde otra versión de sí mismo? ¿O es momento de cerrar el ciclo para siempre? Te leemos.